Hola a todos mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Juanqui. Si buscas pueblos hermosos y poco conocidos en España, aquí tienes 10 joyas ocultas que merecen una visita. Número 10. Calatañazor, en Soria, Castilla y León. En lo alto de un cerro rodeado de un mar de encinas y bañado por la brisa de la historia, se encuentra Calatañazor, un rincón medieval detenido en el tiempo. Las ruinas de su castillo crean una estampa única, como si un caballero medieval pudiera aparecer en cualquier momento al doblar una esquina. El castillo de Calatañazor, aunque hoy en ruinas, sigue dominando el paisaje con su silueta imponente. Desde sus muros se contempla un horizonte infinito de tierras castellanas y el legendario Valle de la Sangre, testigo de una de las batallas más míticas de la Reconquista. Cuenta la leyenda que aquí fue donde el temido líder musulmán Al-Mansur, invicto en más de 50 batallas, sufrió su primera gran derrota en el año 1002. La frase "en Calatañazor Al-Mansur perdió su tambor" quedó grabada en la historia, evocando la caída de uno de los estrategas más temidos de su época. Recorrer sus calles es como viajar en el tiempo. Sus casas, construidas con piedra, madera y barro, conservan la esencia de la Edad Media. Los aleros de madera labrada y las chimeneas cónicas únicas en la comarca hacen que cada rincón parezca sacado de un cuadro antiguo. A pocos kilómetros del pueblo se esconde un paraíso natural, la Fuentona de Muriel, un manantial de aguas cristalinas que brotan de las entrañas de la tierra. Se dice que en sus profundidades habita una misteriosa ninfa, guardiana del lugar. A las afueras del pueblo se encuentra uno de los sabinares más antiguos de Europa, con árboles que superan los 2000 años. Caminar entre estas gigantescas sabinas cuyos troncos retorcidos han resistido el paso de los siglos es una experiencia única. Su gastronomía es un homenaje a los sabores tradicionales de Soria. Aquí puedes disfrutar de cordero asado, torrenos crujientes y migas castellanas, acompañados de un buen vino de la ribera del Duero. Calatañazor no es un pueblo, es una leyenda viva, un lugar donde la historia, la naturaleza y el misterio se entrelazan para crear un escenario inolvidable. Si buscas un destino donde perderte entre murallas, escuchar eco de batallas antiguas y conectar con la magia de la historia, Calatañazor te espera. Número 9. Frías, en Burgos, Castilla y León. En lo alto de un peñasco, desafiando el tiempo y la gravedad, se alza Frías, la ciudad más pequeña de España y una de las joyas medievales mejor conservadas de Castilla y León. Con su imponente castillo, sus casas colgantes y su atmósfera de cuento, es un viaje directo a la Edad Media, donde cada callejón esconde una historia y cada piedra susurra leyendas de caballeros y batallas. El castillo de los Velasco, dominando la ciudad desde un risco, parece flotar sobre el valle. Sus murallas y torres han resistido siglos de historia, siendo testigos de luchas entre reinos y de la grandeza medieval de Frías. Desde su torre del homenaje, las vistas sobre el valle de Tobalina y el río Ebro son simplemente espectaculares. Uno de sus mayores encantos son las casas colgantes, construidas al borde del acantilado de la Muela, desafiando la gravedad. Su peculiar arquitectura de madera y piedras las convierte en una postal única, recordando a otros famosos pueblos colgados como Cuenca. Presume de uno de los puentes medievales más impresionantes de España. Su fuente, fortificado sobre el río Ebro con su torre defensiva en el centro, es una obra maestra del siglo XIII que transporta a quien lo cruza directamente al pasado. La iglesia de San Vicente Mártir, con su imponente torre románica, es otro de los tesoros de Frías. En sus alrededores se encuentran antiguos monasterios y ermitas que añaden un aura mística al paisaje medieval. Frías no solo es una ciudad, es un portal al medioevo, un rincón donde la historia cobra vida en cada piedra, en cada calle y en cada amanecer sobre su castillo. Número 8. Cudilleros, Asturias. Escondido entre acantilados y bañado por la brisa del Cantábrico, Cudillero es un rincón mágico donde las casas de colores escalan la montaña como si fuera un cuadro pintado por el viento y la sal. Este pequeño pueblo asturiano, considerado uno de los más bonitos de España, es un laberinto de callejuelas estrechas, miradores impresionantes y una tradición marinera que sigue latiendo en cada esquina. Desde lo alto parece un anfiteatro natural, donde las casas de vivos colores se apilan en una ladera que desciende hasta el puerto. Se dice que cada color representa a una familia de pescadores, para que desde el mar pudieran reconocer su hogar incluso en los días de niebla. Aquí el mar no es solo un paisaje, es una forma de vida. Durante siglos los pixuetos, como se conoce a sus habitantes, han surcado las aguas del Cantábrico en busca de las mejores capturas. Todavía hoy el puerto se llena de barcos que atraen pescadores frescos y el aroma del mar impregna cada rincón del pueblo. Para los que buscan panorámicas inolvidables, Cudillero es un paraíso. Desde el mirador de la Garita, el mirador del Pico o el mirador de la Atalaya, las vistas del pueblo abrazado por el océano son simplemente espectaculares. En sus alrededores se encuentran joyas como el Palacio Selgas, una impresionante mansión del siglo XIX con jardines dignos de encuentro, o la iglesia de San Pedro, un templo que guarda siglos de historia entre sus muros. Su gastronomía es un homenaje al mar. No puedes irte sin probar un buen rape a la sidra, la merluza del pincho o la tradicional caldereta de pescado, todo acompañado de una sidra asturiana bien escanciada. Es una experiencia que se vive con los 5 sentidos, un lugar donde el mar, la historia y la tradición se funden para crear un rincón inolvidable.
inolvidable. Si buscas un pueblo donde cada callejón esconde un secreto y cada tarde se pinta el cielo de colores mágicos, Cudillero te espera. Número 7. Viniegra de Abajo, en La Rioja. En el corazón de la Sierra de la Demanda, abrazado por montañas imponentes y bañado por el río Najerilla, se esconde Viniegra de Abajo, un rincón de La Rioja donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza y la historia se dan de la mano. Este pequeño pueblo con apenas un centenar de habitantes es uno de los secretos mejor guardados de España, un lugar donde las casas de piedra y tejados rojizos se mimetizan con el paisaje, donde cada callejuela empedrada invita a perderse en su encanto rural. Viniegra de Abajo forma parte de las 7 villas, un conjunto de pueblos serranos que han conservado su esencia a lo largo de los siglos. Sus calles tranquilas, sus fuentes de piedra y sus casonas señoriales nos transportan a una época donde la vida seguía el ritmo pausado de la naturaleza. Rodeado de montañas y valles verdes, es un paraíso para los amantes del senderismo y la aventura. Desde aquí parten rutas que llevan a lugares impresionantes como el Pico Urbión, el nacimiento del río Najerilla o el misterioso Pozo Negro, una laguna de origen glaciar rodeada de un paisaje sobrecogedor. El pueblo cuyas joyas arquitectónicas como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, un majestuoso templo barroco del siglo XVI que sorprende por su tamaño e imponencia. También se puede visitar pequeñas ermitas escondidas entre los montes como la ermita de Santiago, que guarda siglos de devoción. Viniegra de Abajo no es solo un pueblo, es un refugio para el alma, un rincón donde la naturaleza, la historia y la autenticidad crean un escenario de ensueño. Si buscas un lugar donde desconectar del mundo, respirar aire puro y descubrir la esencia más pura de La Rioja, Viniegra de Abajo te espera. Número 6. Trevejo, en Cáceres, Extremadura. En lo alto de una colina vigilando el horizonte de la Sierra de Gata se esconde Trevejo, un pequeño pueblo de apenas una veintena de habitantes que parece sacado de una leyenda medieval. Sus calles silenciosas, sus casas de piedra y las ruinas de su castillo crean una atmósfera mágica, como si el tiempo se hubiera detenido siglos atrás. Lo primero que llama la atención al llegar es su imponente castillo, cuyos restos aún dominan el paisaje. Construido en el siglo XII sobre una antigua fortaleza árabe, fue testigo de incontables batallas entre musulmanes y cristianos. Hoy sus muros en ruinas siguen desafiando el paso del tiempo, ofreciendo unas vistas espectaculares de la sierra y el valle. Trevejo es un lugar donde la tranquilidad lo envuelve todo. Sus calles empedradas y sus casas de piedra con tejados de pizarra parecen susurrar historias de caballero y caminante. Desde aquí parten rutas de senderismo que atraviesan bosques de robles y castaños, ofreciendo una conexión única con la naturaleza. Junto al castillo se encuentra la pequeña iglesia de San Juan Bautista del siglo XVI con su cementerio anexo. Las antiguas lápidas de granito adornadas con cruces templarias nos recuerdan que este lugar estuvo marcado por el paso de la Orden de los Caballeros de Santiago. Desde lo alto del castillo la vista es simplemente impresionante. Los campos extremeños se extienden hasta donde alcanza la vista, pintados de verde en primavera y dorados en verano. Al atardecer, la luz tiñe de tonos cálidos las ruinas, convirtiendo el paisaje en una postal inolvidable. En este rincón de Extremadura, la gastronomía también es un viaje al pasado. El jamón ibérico de bellota, el queso de cabra curado y el vino de pitarra son algunos de los tesoros que puedes degustar en los pequeños mesones cercanos. Trevejo no es solo un pueblo, es un portal a otra época, un rincón escondido donde la historia, la naturaleza y el encanto se entrelazan para ofrecer una experiencia única. Número 5. Peñalba de Santiago, en Castilla y León. En lo más profundo del Valle del Silencio, rodeado de montañas imponentes y envuelto en una atmósfera mística, se encuentra Peñalba de Santiago, uno de los pueblos más enigmáticos de España. Su increíble entorno natural lo convierte en un rincón de ensueño, un lugar mágico. Es el mejor ejemplo de la arquitectura tradicional del Bierzo. Sus casas de piedras con tejados de pizarra y balcones de madera crean una armonía perfecta con el paisaje. Pasear por sus calles estrechas es como viajar siglos atrás, descubriendo cada rincón con una magia especial. Uno de los grandes tesoros de Peñalba es su iglesia mozárabe, la iglesia de Santiago de Peñalba, del siglo X, con su característico arco de herradura. Es una auténtica reliquia del arte prerrománico en España, un vestigio de los monjes que habitaron este valle buscando la paz y la espiritualidad. Peñalba no solo deslumbra por su arquitectura, sino por su entorno incomparable. El Valle del Silencio, cuyo nombre ya invita a la reflexión y la calma, ha sido refugio de eremitas y monjes durante siglos. Sus senderos llevan a lugares impresionantes como la cueva de San Genadio, donde se dice que el santo se retiró a meditar y pidió a las aguas del arroyo que guardaran silencio. Desde el pueblo se puede admirar una panorámica espectacular de la Sierra de los Montes Aquilianos. Peñalba es un santuario de historia, naturaleza y tradición, un rincón donde la belleza de la tierra y el alma se encuentran en perfecta armonía. Número 4. Setenil de las Bodegas, en Cádiz, Andalucía. En lo más profundo de la serranía de Cádiz, rodeado por el cauce del río Guadalporcún, se esconde uno de los pueblos más sorprendentes y singulares de España, Setenil de las Bodegas. Aquí la arquitectura desafía las reglas convencionales, pues sus casas no se construyen sobre la roca, sino dentro de ella. Las calles de Setenil son un espectáculo único. Los antiguos habitantes aprovecharon la forma natural de las cuevas excavadas en el tajo del río para construir sus viviendas. Así nacieron rincones mágicos como la calle Cuevas del Sol
y la calle Cuevas de la Sombra, donde las casas parecen fusionarse con la montaña, creando un paisaje de otro mundo. Setenil no solo enamora con su paisaje, sino también con su gastronomía. Aquí el chorizo al vino, los embutidos ibéricos y las tradiciones tostadas con manteca colorada hacen las delicias de cualquier visitante. Y para los amantes del dulce, los pestiños y roscos de vino son imprescindibles. Para disfrutar de las mejores panorámicas, nada como subir al Mirador del Carmen o al Mirador de la Villa. Desde allí el pueblo se despliega como un lienzo blanco y ocre, contrastado con el azul intenso del cielo andaluz. Setenil de la Bodega es una obra de arte natural. Número 3. Valverde de los Arroyos en Guadalajara, Castilla-La Mancha. A los pies de la majestuosa Sierra de Ayllón, escondido entre montañas y bosques centenarios, se encuentra Valverde de los Arroyos. Su belleza no solo reside en su entorno natural, sino en su arquitectura única, donde la pizarra y la madera crean un paisaje de cuento. Es un laberinto de calles empedradas, casas de piedras negras con tejado de pizarra y balcones llenos de flores. Este rincón pertenece a la Ruta de la Arquitectura Negra de Guadalajara, un conjunto de pueblos donde el hombre y la naturaleza han sabido convivir en perfecta armonía. Pero si hay un lugar que hace de Valverde un destino imprescindible, es la Chorrera de Peñalagua, una impresionante cascada de más de 80 metros de altura. En invierno, sus aguas pueden llegar a congelarse, creando una estampa de postal. En primavera y verano, el sonido del agua cayendo entre las rocas se convierte en una melodía natural que hipnotiza a quienes la visitan. Rodeado de montañas y valles de un verde intenso, Valverde es un punto de partida ideal para rutas de senderismo inolvidables. Desde aquí puedes ascender al Pico Ocejón, una de las cumbres más emblemáticas de Guadalajara, o recorrer los caminos que llevan a otros pueblos de la arquitectura negra. Es un pueblo de tradiciones. Cada año se celebra la Botarga, una fiesta ancestral en la que un misterioso personaje vestido con traje de colores y máscara recorre las calles del pueblo, danzando y sorprendiendo a los visitantes. Y por supuesto, la visita no estaría completa sin degustar la gastronomía local en las acogedoras casas rurales y restaurantes del pueblo. Valverde de los Arroyos no es solo un destino, es una experiencia para los sentidos, un rincón donde la piedra, el agua y la tradición se unen para ofrecer un viaje inolvidable. Número 2. Anento, en Zaragoza, Aragón. Anento, el pueblo de cuento que pocos conocen. Escondido entre montañas y abrazado por la naturaleza, es un tesoro por descubrir. Con apenas 100 habitantes, este rincón de Aragón parece detenido en el tiempo, ofreciendo un paisaje de cuento con sus calles empedradas, su castillo medieval y un entorno natural de ensueño. Es como viajar en el tiempo. Sus casas de piedras con tejados rojizos, sus callejuelas estrechas y el silencio roto solo por el canto de los pájaros crean una atmósfera única. En lo alto del pueblo, los restos de su castillo del siglo XIII vigilan el valle, recordando su pasado defensivo en la frontera entre los reinos de Aragón y Castilla. Pero si hay algo que hace a Anento realmente especial, es el agua llueve, un manantial de agua cristalina que brota de la roca, formando una cascada que cubre las piedras de musgos y helechos. El sonido del agua, el frescor del aire y la vegetación exuberante crean un rincón de paz absoluta, un oasis en medio de la tierra aragonesa. Además del castillo se esconden otros tesoros como la iglesia de San Blas, con su impresionante retablo gótico del siglo XV, considerado uno de los mejores conservados de Aragón. También se puede ver antiguas casas de labranza, un lavadero tradicional y restos de la muralla que en su día protegió el pueblo. Visitarlo también es un placer para el paladar. Aquí puedes probar platos típicos de la zona como el ternasco asado, el pan del pueblo recién horneado o los dulces caseros que aún se preparan con recetas de antaño. No es solo un pueblo, es un refugio para los amantes de la historia, la naturaleza y la tranquilidad. Un rincón secreto de Aragón que merece ser descubierto. Número 1. Mogarrás, en Salamanca, Castilla y León. En lo más profundo de la Sierra de Francia, en Salamanca, se esconde un pueblo mágico, un lugar donde el tiempo se detiene y las piedras susurran historias del pasado. Ahí se encuentra Mogarrás. Caminar por sus calles estrechas y empedradas es como viajar en el tiempo. Su arquitectura tradicional con casas de entramado de madera, balcones floridos y tejados rojizos evoca la esencia más pura de la cultura serrana. Pero lo que lo hace realmente especial es su galería de arte al aire libre. Más de 800 retratos en la fachada de las casas. Un homenaje a los vecinos que han dado vida a este lugar durante generaciones. Estos retratos, obras del artista Florencio Maillo, fueron creados a partir de las fotografías antiguas de los años 60, cuando los habitantes de Mogarrás debían sacarse el DNI. Hoy estas miradas fijas en las paredes parecen observar una nostalgia al pasado de los visitantes, como si sus almas siguieran protegiendo el pueblo. Pero Mogarrás es mucho más que su arte callejero. Su entorno natural es un paraíso para los amantes del senderismo, con rutas que se adentran en el bosque de castaños y robles centenarios, y vistas impresionantes de la Sierra de Francia. Muy cerca, el Mirador del Barranco ofrece una panorámica inolvidable, donde la naturaleza y la historia se funden en un mismo cuadro.
Y por supuesto no puedes irte sin probar su exquisita gastronomía, los embutidos ibéricos, el vino de la tierra y el mítico calderillo bejarano. Mogarraz no es solo un pueblo, es un museo al aire libre, un poema en piedra y madera, un rincón donde cada fachada cuenta una historia y cada calle esconde un susurro del pasado, un lugar que hay que ver, sentir y recordar. Y si les ha gustado el video de hoy, no olviden suscribirse, darle like y compartir si has visitado alguno de estos lugares. Nos vemos en un próximo video. Desde aquí te despide Juanqui.